David Ricardo es otro estudioso de la economía que se hace conocido por dos teorías: la renta diferencial de la tierra, renta diferencial de la tierra, y las ventajas comparativas. La renta diferencial de la tierra nos explica en la renta diferencial de la tierra cómo los terratenientes, los dueños de las tierras, obtienen cada vez mayores beneficios al haber cada vez más población trabajadora que consume alimentos, y por ese motivo el precio sube, el precio de los alimentos. Y la renta diferencial, o sea, la diferencia de ganancia que obtiene el terrateniente, está en aquellos que tienen las tierras más fértiles, obviamente, porque al incorporarse tierras de menor fertilidad a la producción de trigo, maíz, lo que fuere, esas tierras se incorporan para producir más cantidad, pero rinden menos que las tierras más fértiles. Entonces el dueño de esas tierras más fértiles va a cobrar una ganancia mayor. ¿Qué pasa? Para David Ricardo, que es hijo de la Revolución Industrial, nace en esos tiempos, ve cómo el industrial burgués tiene que pagar mayores salarios a los trabajadores porque los alimentos aumentan el precio. Entonces, lo que él discute en términos de economía política con el gobierno del momento, que los terratenientes estaban chupando la ganancia que tendrían que obtener los industriales. Porque para Ricardo, y para mí una afirmación también cierta, es que el que produce más riqueza, más trabajo, es la industria. El motor de la economía va a ser la industria. Y si esta ganancia se la queda el terrateniente al vender alimentos, al alquilar sus tierras más caras para que otros produzcan alimentos a precios altos, a costos altos, los industriales van a tener que pagarles salarios más altos a los trabajadores para que puedan alimentarse, y en esa época estamos hablando de que el salario era un salario de subsistencia, era un salario que alcanzaba para reponer energías a través de la alimentación. Entonces, al ser más caros los precios de los alimentos, tenían que pagar salarios más altos. Y era eso lo que criticaba David Ricardo con la renta diferencial de la tierra, que la ganancia no se la debía llevar el terrateniente por tener tierras más fértiles, sino que la tenía que obtener el empresario para seguir invirtiendo y produciendo más con mayores y mejores máquinas. Invirtiendo. Por otro lado, sostenía también las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas se refiere ya a la división del trabajo que decía Smith, pero en forma internacional. La división del trabajo internacional significa que cada país se debe dedicar a aquello que produce en costos menores. Por ejemplo, Argentina, que tiene riqueza en la tierra, debe dedicarse a producir trigo, maíz, soja, por ejemplo. Y otros países, como los países árabes, se tienen que especializar a producir petróleo.
Noten ustedes que acá esto lo propone David Ricardo y también lo defiende Adam Smith, porque Inglaterra en ese tiempo era la que dominaba la industria y el comercio internacional. Entonces, por eso proponían que los demás países produjesen materia prima para que Inglaterra hiciera los productos elaborados y después se los vendiese a ellos, a estos mismos países, como una relación centro-periferia. Bueno, espero que les haya gustado esta simple clase que sirva para recordarnos y conocernos, y espero que tomen apuntes y después me los muestren por Classroom, y nos volveremos a ver pronto. Gracias.